Muchas gracias, mis queridos. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Esperemos que estén todos muy, pero muy bien. La verdad que estamos felices esta noche. Pancho, querido, estamos a sala llena. Estamos casi en las 200 personas conectadas, 200 conexiones, pero en muchos veo dos cabecitas ahí adentro del mismo pequeño rectángulo, y estamos realmente muy, muy contentos de tenerte esta noche aquí, Pancho querido. ¿Cómo estás? Darío, un abrazo enorme de verdad y tremendamente emocionado, sinceramente lo digo. Muchas Qué gracias. lindo, qué lindo. Bueno, me toca esta noche presentarlo a Pancho. Ven que este espacio, eh, más allá del tema que nos convoca cada uno de los viernes, eh, eh, nuestro objetivo es unir corazones. Y la verdad que uno ve en la pantalla tantas caras sonrientes de tantos lugares distintos, ¿no? Estoy viendo gente de distintos lugares de Argentina, gente de Chile, de Bolivia. Me emociona hoy que haya, que haya gente de dos radios que es una labor pionera en Latinoamérica, tanto en Bolivia como en Chile, que nos están transmitiendo. Así que estamos muy contentos por eso también, porque de alguna manera el tema de hoy, el tema del que nos va a hablar Pancho, que claramente tiene que ver con uno de los principios más importantes que estamos promoviendo entre los seres humanos, entre gentes de todas las religiones, es esto de la unidad, ¿no? Y este tema del cual va a estar hablando Pancho, de la revelación progresiva, claramente tiene que ver con eso, con algo que creemos profundamente y que más allá del estado de incertidumbre que nos genera esta situación actual del mundo, tenemos la convicción de que este mundo va a ir mejorando poco a poco, corazón por corazón, porque estamos todos bajo el mismo Dios. Así que nuestro querido Pancho desde Chile va a estar, déjenme presentarlo antes de que hable sobre revelación progresiva y civilización. Él es miembro de la comunidad Bahá'í de Chile. Nos contó que a los 19 años viajó desde Chile hacia Europa, permaneció unos 15 años en España, y en 1970 conoció la fe Bahá'í. Es así, Pancho, ¿no? Sí, me fui trabajando en un barco, en un pequeño barco mercante, me fui por 3 años y terminé finalmente 15 años viviendo en Europa. Excelente. Saben que Pancho es músico, es periodista, como lo escucharon recién, es locutor, y ha sido portavoz de la Asamblea Nacional de Chile durante la construcción del Templo de Sudamérica que está en Santiago de Chile. Así que, Pancho querido, es un honor tenerte acá. Adelante con tu charla. Muchas gracias, querido Darío. Decir que estoy en Chile porque el doctor Mohajer me pidió que me viniera de pionero a mi propio país. Por eso que estoy aquí. O sea, físicamente soy chileno, pero espiritualmente nací en España. Vale, mira, lo primero que nada, decir que estoy tremendamente conmovido, muy, muy emocionado por esta invitación. Agradezco particularmente a Ale y a Lucio, con quienes conversé la semana pasada, y es un honor para mí, de verdad, es un privilegio estar esta tarde aquí para compartir un tema tan hermoso, tan bello como es la revelación progresiva. Yo primero quiero decir que la religión es una historia de amor, no es una historia de conocimientos. Es el amor lo que caracteriza a una religión.
20.000 personas que fueron martirizadas por estar simplemente enamoradas del Bab. La mayoría de ellos nunca había leído nada del Bab. Sabían muy poco sobre el Bab. Pero él había logrado en tan poco tiempo que miles de personas se acercaran, se enamoraran de su causa y dieran su vida por él. El conocimiento es muy importante, pero comparado con la fe, con el amor, pierde su importancia. Cuando hablamos de revelación progresiva, pienso en Abdul Baha, que nos decía siempre que para comprender los fenómenos y las leyes espirituales, tenemos que mirar la naturaleza. Porque todas las respuestas están en la naturaleza. Porque la religión es algo muy natural. El mundo físico y el mundo espiritual son contraparte perfecta el uno del otro. El mundo físico es una expresión simbólica del mundo espiritual. Entonces, para comprender la revelación progresiva, tenemos que ver cuál sería su contraparte en este mundo para comprenderlo muy bien. Y su contraparte es un árbol que crece. Tenemos una semilla, la ponemos en la tierra, y ésta tendrá que romperse bajo tierra en manso sufrimiento, para que de ella pueda manifestarse lo que está oculto y latente dentro de ella. Esa semilla le llamaremos Abraham, el padre de las multitudes. Ya la profecía le había dicho que si podía contar las estrellas que hay en el cielo, sabrás cuántas familias serán benditas por ti. Y si puedes contar los granos de arena que hay en el desierto, sabrás cuántas naciones y familias serán benditas en tu nombre. Esta semilla empieza a abrirse y va a aparecer una pinta muy pequeñita verde en la superficie. Ahí tenemos a Moisés. Seguirá creciendo, formará un pequeño tallito. Se llamará Krishna. El tallito va a crecer un poco más, empezará a formar un pequeño tronquito y ahí tendremos a Zoroastro, la flor, pero preciosa en sus colores y en vivir intensamente el poco tiempo que tiene por vivir. Y la flor tiene que morir para que de ella nazca un fruto, que es Baha'u'llah. Es decir, el fruto es la promesa de la semilla. Cada parte de este proceso de crecimiento del árbol fue absolutamente fundamental. Ninguno es más importante que otro. Cada primavera este árbol fue creciendo hasta que llegó la primavera más importante, cuando apareció el primer fruto. Baha'u'llah llama a este día el Día de Dios. Y en la preciosa oración que dice: magnificado sea tu nombre, oh Señor mi Dios, por cuanto has manifestado el día que es el Rey de los días. Día que tú anunciaste a tus escogidos y a tus profetas en tus más excelsas tablas. Día en que tú derramaste el esplendor de la gloria de todos tus nombres sobre todo lo creado. Grande es la bendición de quien quiera se haya acercado hacia ti, alcanzado tu presencia y percibido el acento de tu voz. Este es el día de Dios, es el día prometido, es el fruto que todas las manifestaciones del pasado, en grado cada vez creciente,
fueron anunciando a la humanidad. Por eso Cristo decía, el reino está cerca. Baha'u'lláh es la culminación de un proceso de evolución espiritual de la humanidad que tiene su origen en Adán y culmina finalmente con el Bab, que cierra un ciclo e inaugura un nuevo ciclo. Cuando miramos el mundo físico, donde todo crece, todo lo que hay es producto de una unión deliciosa de dos realidades. Por ejemplo, para que crezca un árbol necesitamos una semilla y la tierra. El resto, el agua, los nutrientes vendrán y crecerá. Un hombre y una mujer enamorados se unen en el matrimonio y tendrán uniones deliciosas. Y fruto de ella saldrá posteriormente un hijo. La fe es igual. Baha'u'lláh representa, simboliza la parte masculina. El Bab representa la parte femenina. Cuando ambos se unen místicamente en los mundos de Dios, ellos también producirán un hijo. Y el hijo de ambos recibió el nombre de parte del Bab. Se llamó Nuevo Orden Mundial. Es el fruto que ambos han traído al mundo. Y ese nuevo orden mundial que gradualmente se está extendiendo por el planeta, gracias a los millones de Bahá'ís que sin descanso trabajan por el desarrollo de la fe, cómo se expanden las instituciones en todos los lugares más recónditos del planeta, pequeños pueblos, villas, villorrios, grandes urbes. Tenemos asambleas hoy en día que tenemos que amar, proteger y simplemente ayudarla con nuestras oraciones. El nuevo orden está naciendo. En una de las primeras cartas de Baha'u'lláh al rey de Persia le dice, oh rey, yo era un hombre como vosotros. Dormía en mi lecho. Cuando he aquí, las brisas del Todopoderoso soplaron sobre mí y me dieron el conocimiento de todo lo que ha sido. Esto no es de mí, sino de uno que es sumamente poderoso. Dentro de poco, Dios hará surgir los tesoros de su tierra, que llevarán esta palabra por todo el mundo, etcétera, etcétera. ¿Y quiénes son ese tesoro que hablaba Baha'u'lláh? Pues todos ustedes eran ese tesoro que Baha'u'lláh se estaba refiriendo, sus amantes, aquellos que están dispuestos a dar incluso su propia vida por servir la causa de Baha'u'lláh. El otro regalo que trajo Baha'u'lláh a la humanidad, que no tiene parangón en toda la historia conocida de la humanidad, es Abdul Baha. Es el regalo más grande de Baha'u'lláh. Cuando una persona inventa algo nuevo, algo que nunca ha existido, nunca lo podrá explicar con palabras y más palabras. Necesita crear un prototipo. Y Abdul Baha es el prototipo hecho por Dios. Baha'u'lláh se comprometió a crear una nueva raza de hombres. El hombre libre, el hombre sin fronteras, el hombre noble, sabio, justo, tierno. Esa es la nueva raza que vino a crear Baha'u'lláh. Pero para eso necesitábamos nosotros un prototipo. Necesitamos saber cómo quién había que ser. Por eso Abdul Baha dice, mírame, sígueme, sé como yo soy. Es a él al que tenemos que mirar.
Ahora, cuando analizamos el mensaje de Bahá'u'lláh, la esencia del mensaje de él es que Dios es uno, la humanidad es una, la religión es una, eterna en el pasado, eterna en el futuro. Y que esta única religión se ha ido revelando progresivamente a la humanidad en distintos periodos de la historia, de acuerdo a la capacidad de entendimiento de los hombres en sus distintas etapas evolutivas. Por eso, Dios es absoluto. La religión es relativa. Relativa a los tiempos, a las necesidades y a la capacidad del hombre de ir comprendiendo gradualmente mayores dimensiones de la verdad de Dios. Hay un precioso texto de Bahá'u'lláh con una lírica simplemente insuperable, donde él dice que si nosotros los seres humanos pudiéramos ver con nuestros ojos espirituales a las manifestaciones de Dios, dice, observaríamos que todos ellos habitan en el mismo tabernáculo, se remontan en el mismo cielo, se sientan en el mismo trono, pronuncian las mismas palabras y proclaman la misma fe. Que no hay ninguna diferencia entre uno y otro, salvo en la intensidad de su revelación y la relativa potencia de luz que cada uno de ellos dio a la humanidad cuando se manifestó. Por lo tanto, los Bahá'ís somos también la promesa de todas las religiones. Porque cuando en el tiempo del fin habría un solo rebaño y un solo pastor, ese rebaño es la comunidad mundial Bahá'í, formada por personas que provenimos de todas las razas, credos, naciones, culturas, etnias, etcétera, etcétera, todos unidos bajo el nombre maravilloso de Bahá'u'lláh. Hubo en Akka, antes de que se revelara el Bab, antes que el Bab se manifestara, vivía un muftí. El muftí es el líder religioso de la ciudad. Y una mañana convocó a toda la familia, a todos, a su presencia. Esto fue más o menos entre el año 1805 a 1810 que ocurre este hecho. Los convoca y les dice que él había tenido un sueño. Y en el sueño dice, vi que el Gaem prometido se manifestaría en Persia, que vivirían poco tiempo y que a él lo matarían. Y después vendría el prometido, el cual vendrá a vivir en esta ciudad, en Akka. La familia, por supuesto, no podía comprenderlo. Entre toda la gente que estaba allí, habían dos chicos, uno de 7, 8 años más o menos. Uno de ellos se llamaba Mahmud. Y llamó a Mahmud, este muftí, que tenía ya era un hombre muy anciano. Lo llama y le grita en el oído, con toda la fuerza que él podía, le repite el sueño que había tenido. Y le dice, lo he gritado en tu oído, le dice, para que nunca olvides este momento. Y si alguno de vosotros le ve, díganle que yo lo acepté. O sea, soñó que venía a vivir en Akka el prometido. Bueno, poco tiempo después murió el muftí.
Y después pasó todo lo que sabemos del Bab, el exilio de Bahá'u'lláh, y el que llegó a ser el intendente de Akko fue Mahmud, este chico de 7 años al cual el muftí le gritó al oído. Pero por supuesto no se acordaba, no lo relacionó en absoluto con nada, y estaba furioso, porque él mantenía tranquila la ciudad. Y ahora que venían estos persas con el dios persa, como le llamaban a Bahá'u'lláh, iba a provocar desastre y mucho desasosiego en la ciudad de Akka. Llegó Bahá'u'lláh, fue el 31 de agosto de 1868, llegó a Akko, y naturalmente hubo una expectación muy grande y toda la gente fue a ver cuando llegaron estos prisioneros. Mahmud, en su casa, decide al día siguiente ir y matar a este dios persa, a Bahá'u'lláh. Estaba solo en su casa él y guardó dentro de su ropa una daga, estos cuchillos como un corvo, con el cual iba a matar a Bahá'u'lláh. Llegó a la prisión y le dicen que no puede subir, sino que tiene que recibir la aprobación de Bahá'u'lláh, porque él no recibía a cualquier persona. Le dicen a Bahá'u'lláh que lo viene a ver y Bahá'u'lláh le dice que no tiene por qué venir armado a visitarlo, que se vaya. Y este hombre no podía comprenderlo, si nadie lo había visto a él. Se va y al día siguiente dice, yo no necesito ningún arma para matar a Bahá'u'lláh. Con mis propias manos yo lo puedo hacer. Y fue al día siguiente, otra vez. Le dicen a Bahá'u'lláh que viene otra vez a verlo, y Bahá'u'lláh le manda el recado de, cuando venga con buenas intenciones, yo lo recibiré. Otra vez se fue, furioso, y se fue al mercado, que está cerca de la prisión de Bahá'u'lláh. Allí estaba Abdul-Bahá. Mahmud se acercó a Abdul-Bahá y le dice, ¿quién se cree tu padre que es? Le dice. Se cree que es Dios. Y Abdul-Bahá le dice, usted lo ha dicho. Le dice, he ido 2 veces a verlo y no me acepta. Dice, cuando él vea que usted tiene buenas intenciones, él lo va a recibir. Le impactó que Abdul-Bahá le dijera las mismas palabras que Bahá'u'lláh. Y le dice a Abdul-Bahá, por favor, lléveme a su presencia. Llegaron a la celda, abrieron y Bahá'u'lláh estaba detrás de la puerta esperándolos. Lo queda mirando y le dice, Mahmud, Mahmud, le dice, has olvidado el día que el muftí gritó en tu oído que en Akko vendría a vivir el prometido. Ahí se dio cuenta Mahmud, ahí reconoció la historia del muftí y cayó llorando en los pies de Bahá'u'lláh, llorando como un niño. Bahá'u'lláh lo levanta y le dice, no llores, le dice, este es el día en que el mundo se alegra por la sonrisa de los hombres que creen en Bahá. Desde ese momento, Mahmud se convirtió en un Bahá'í verdaderamente maravilloso. Pero no lo comentó con nadie en la ciudad. Él se dedicó a ayudar a los peregrinos que venían a ver a Bahá'u'lláh, y hoy hay muchos descendientes de Mahmud que están viviendo por muchas partes del mundo. Es decir, cuando hablamos de revelación progresiva, hablamos de un conocimiento que se encuentra en todos los libros sagrados de las grandes religiones, pero también en personas de elevada condición espiritual a quienes se les reveló de una manera maravillosa como al muftí la llegada de Bahá'u'lláh, que él era el prometido de todos los tiempos. Los principios que trae Bahá'u'lláh, el nuevo orden que él va a establecer, es el cumplimiento y la promesa
de lo que Cristo llamó el reino del cielo en la tierra. Pero vivimos un mundo muy complicado, queridos amigos, muy complicado en este momento. Se habla mucho de la pandemia, pero creo que la pandemia es un chiste al lado de muchas cosas que están pasando hoy en el mundo. Hay pandemias mucho peores todavía. Vivimos, de hecho, en una época que, si la valoramos correctamente, debemos considerar que presenta un fenómeno doble en forma simultánea. Por una parte vemos destrucción, matanza, ruina, corrupción, y por otro lado somos todos testigos y también partícipes del nacimiento de una nueva era, de un nuevo ciclo de poder humano que gira en torno al principio de la unidad mundial. Hacia cualquier lugar del mundo que dirijamos nuestra mirada, hacia cualquier región, por lejana que sea que extendamos nuestro examen, veremos que el mundo se encuentra atacado por fuerzas que no puede controlar, pero tampoco puede explicar. El efecto acumulativo de estas crisis que se suceden con alarmante rapidez, que hace que tiemblen los propios cimientos de nuestra civilización. Vivimos un mundo espiritualmente arruinado, moralmente en la miseria, socialmente convulsionado, económicamente estrangulado, un mundo que ha sido atacado por el virus del prejuicio y la corrupción, que ha atacado las partes fundamentales de una sociedad mundial gravemente trastornada. Ale, ¿te puedo pedir un favor? Yo no tengo a nada en la pantalla, tengo 3 personas en la pantalla. ¿Se puede compartir toda la pantalla o no? Eso depende de vos, cómo lo querés compartir. Sí, ver más, porque si se puede compartir la pantalla, sí. Pancho, querido, yo no sé, ¿estás en una computadora? Pati te va a ir a ayudar. Ya lo tengo, ya, clarito. Entonces, queridos amigos, no, ya está, gracias. Entonces, queridos amigos, esa es la realidad del mundo que hoy estamos viviendo. Nunca la humanidad había sido amenazada por tantas y tan variadas fuentes de peligro que tiene a la humanidad verdaderamente en una cuerda floja. La humanidad tiene 2 alternativas. O la humanidad se une o la humanidad corre el riesgo de su propia autodestrucción. En el año 1875 al año 1881, 1870 al 81, sí, Bahá'u'lláh se dirigió a todos los gobernantes y reyes de su época, diciendo en un lenguaje inequívoco quién era él, cuál era el propósito de su venida y qué es lo que se esperaba de los líderes del mundo. A todos, uno por uno, declaró su misión. A cada uno le advirtió las consecuencias que tendría este rechazo, con profecías que son simplemente estremecedoras. Sabemos, por ejemplo, que al Kaiser Guillermo de Alemania, que no le aceptó, Bahá'u'lláh le dice: veo el Rin cubierto de sangre y tendréis una segunda vuelta. Las 2 guerras mundiales se las anunció Bahá'u'lláh. A Napoleón III le dice: ¿por qué luchas por más tierras si al final tu única tierra será tu tumba? Al Papa Pío IX, en una carta que simplemente es descollante, de verdad, que es asombrosa, le dice: ha llegado aquel por el cual rezáis. Abandona todas tus riquezas y dásela a aquellos que la desean.
pero tú sé el primero en venir a la celda en la que yo me encuentro, para que escuche de mis propios labios los versos que Dios revela por mi boca. El Papa no la aceptó. Fue ese Papa Pío IX justamente quien estableció el dogma más cercano a nosotros. Él estableció el dogma de la infalibilidad papal, después de recibir la carta de Bahá'u'lláh, manifestándose como el retorno de Cristo. Cuando no le acepta Bahá'u'lláh, dice que por su ceguera terminaría en la cárcel al Papa. 3 meses más tarde, en una situación bastante vergonzosa, encontraron al Papa disfrazado huyendo de Roma. Lo atraparon y él por sus propios pies se recluyó posteriormente en las cárceles del Vaticano. Es decir, a cada uno le advirtió lo que iba a ocurrir. Y en una carta general, Bahá'u'lláh le dice a los reyes: pronto veréis lo que vuestras manos han forjado. Todo lo que la humanidad ha estado viviendo desde entonces hasta el día de hoy es la consecuencia lógica del rechazo que los líderes del mundo realizaron ante Bahá'u'lláh. Nada podrá detener este proceso, nada. La fe avanza de una manera simplemente maravillosa, sin hacer ruido, tranquilamente. Es como nos ocurrió hace poco aquí en Santiago. Nos dormimos y al día siguiente vimos la cordillera absolutamente blanca y nevada. No se escuchó caer la nieve, pero en pocas horas había cambiado totalmente el paisaje. Ocurrirá así con la humanidad. De un día para otro veremos que la humanidad también experimentará grandes cambios, pero para eso falta, porque estamos entrando en la zona oscura de la humanidad. Hay profecías de Bahá'u'lláh donde dice: el mundo padece y su agitación aumenta día a día. Su rostro se ha vuelto hacia la incredulidad. Tal será su condición que exponerla ahora no sería aconsejable. Su perversidad continuará por largo tiempo. Y cuando llegue la hora señalada, aparecerá súbitamente aquello que hará temblar los miembros del cuerpo de la humanidad. Entonces, y sólo entonces, será desplegado el estandarte divino y el ruiseñor del paraíso gorjeará su melodía. Es decir, vamos acercándonos a épocas muy complicadas, pero que van a definitivamente abrir el camino para el establecimiento de la fe de una manera sorprendente. Todo esto forma parte de la revelación progresiva, porque todas las manifestaciones de Dios, uno por uno, cada vez en un lenguaje más elocuente, fue advirtiendo a la humanidad de lo que ocurriría en el mundo. Bahá'u'lláh le ha correspondido a su revelación dar paso a estos cambios que no se producirán otra vez como ahora en 500.000 años más, lo que dura el ciclo Bahá'í, en el cual cada 1000 años continuará la revelación progresiva. No antes de 1000 años vendrá una nueva revelación que traerá un mensaje de acuerdo a la capacidad de entendimiento y a las necesidades del hombre del futuro. Es simplemente paralizante a veces ponerse a pensar en estas cosas, porque tenemos la posibilidad
al conocer a Bahá'u'lláh, de adquirir un conocimiento tan profundo de la realidad de las cosas que nos pone en una posición verdaderamente privilegiada con respecto al resto de la humanidad que carece del conocimiento de las verdades reveladas por él. Esta reunión, por ejemplo, en donde puedo ver ahora muchas caras, uno ve lo que decía al principio. Esta es una historia de amor en la fe Bahá'í. La cara de los amigos Bahá'í, cada una refleja un amor infinito por Bahá'u'lláh. Y esto es lo que va a cambiar el mundo. El amor hacia Bahá'u'lláh. Cada día avanzamos un poco más. Como decía Abdul Bahá, Kam Kam Ruz Beruz, poco a poco, día a día. La comunidad Bahá'í está entrando hoy en una etapa simplemente extraordinaria. Y que pronto empezaremos a ver el cumplimiento de muchas realidades anunciadas por Bahá'u'lláh que están a las puertas de la historia. Cada ser humano es un libro abierto para Dios. Cada uno tiene atributos maravillosos que entregar. Les cuento que desde que se inauguró el templo aquí en Santiago, las experiencias que hemos vivido han sido simplemente maravillosas. Como por ejemplo decirles que solamente en un día, en una oportunidad recibimos 18.000 personas. En un día. Esto indica, por un lado, la absoluta necesidad que tiene el ser humano de encontrar un refugio espiritual, que necesita de tener respuestas rápidamente que de una u otra forma le den sentido a la vida de las personas. A mí me da la impresión que cuando termine un poco esta pandemia y el templo se vuelva a abrir, yo le rogaría a muchos amigos que vengan por favor a ayudarnos, porque no vamos a dar abasto. No vamos a ser capaces, de verdad, de satisfacer la demanda de tantas miles de personas que van a acudir al templo. Es un desafío a la vez maravilloso, pero también nos va a quedar un poquito grande, me da la impresión. Ojalá que así sea. Querida Ale, no quiero extenderme más, prefiero dar la palabra a los amigos y amigas para que den su opinión, un comentario, que hagan preguntas, y de partida, muchísimas gracias. Y quiero compartir también con ustedes, queridos amigos, si me pueden ayudar. Tengo un Instagram que es Pancho Amenábar Arauz, y en YouTube un canal con muchas charlas que se llama Rompedores del Alba. Gracias, Pancho, por tu hermosa charla. Muy bien, mi querido Pancho, hermosa charla, muchas gracias. Así que, querida Latinoamérica y algunos de Europa y Estados Unidos, abran sus micrófonos, por favor. Vamos a darle un gran aplauso a nuestro querido Pancho. Mi hijo mayor es tu fan número 1. Pancho, ¿cómo estás? Gracias, Pancho. Gracias. Gracias, Panchito.